Declaran la emergencia en el cantón Pichincha, provincia de Manabí, como consecuencia de las inundaciones. El desfogue controlado de la represa Daule Peripa amenaza a 3.000 familias de Guayas y Manabí. La ceniza del volcán Sangay cubrió calles y cultivos en 4 provincias. Las más afectadas son Chimborazo y Los Ríos. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi. Buenas tardes a todos. Iniciamos con los estragos del invierno. Daule Peripa, 7 cantones en riesgo. El cantón Pichincha de la provincia de Manabí fue declarado en emergencia. Son más de 60 viviendas que están afectadas por las inundaciones en 3 barrios del centro. El nivel del agua estancada no desciende debido al caudal del río Daule. Karen Ceballos, ahora con el informe. Son alrededor de 60 casas ubicadas a la orilla del río Daule las que permanecen inundadas en el centro del cantón Pichincha de la provincia de Manabí. Los propietarios dicen que desde el lunes el agua se fue desbordando y llenó los patios, pero en las últimas horas la situación ya empeoró. Yo tengo un ancianito ahí que tuvimos que sacarlo, pero al momento, si no mi papita se quedaba bajo agua. En esta localidad de 32.000 habitantes, las 60 familias afectadas han sacado sus pertenencias a las partes altas del barrio La Taravita y 1 de Mayo. Hace 20 años que no sube el río hasta hoy día. Dueños de la mueblería de la familia Miranda fueron perjudicados con la inundación y hoy trataban de rescatar parte de los materiales. La madera se fue bastante porque ya no alcanzamos a sacarse. Las maquinarias todas se nos mojaron. Los deslizamientos también preocupan. En el barrio Lindo hubo un deslave cuyos escombros llegaron hasta los patios traseros de 2 casas. Las lluvias afectaron las estaciones de bombeo, de alcantarillado y el sistema de agua potable, por lo que el servicio está suspendido y las reservas se agotan. Por estas afectaciones, el municipio de Pichincha declaró la emergencia local. Los afectados se mantienen por ahora en casas de familiares esperando a que descienda el caudal del río Daule, mientras el municipio ha dispuesto un albergue para que puedan guardar sus pertenencias. Una de las causas de estas inundaciones es la descarga de agua de la represa Daule Peripa, que registra el máximo nivel de capacidad debido a las lluvias. Por este problema ya son 7 los cantones afectados, donde viven 3.000 familias. Diego Cuenca explica el fenómeno. Desde el 12 de abril, las lluvias provocan que la represa Daule Peripa capte más agua de lo normal, convirtiéndose en una amenaza por el riesgo de que se rebose e inunde 7 cantones a la vez. El embalse se ubica en el límite de la provincia de Guayas con Manabí. Tiene actualmente 5.400 millones de metros cúbicos de agua, pero por las precipitaciones, cada segundo ingresa 3.000 metros cúbicos. Y para evitar que rebose, los técnicos abren las compuertas y descargan 1.000 metros cúbicos por segundo. Es decir que en tan solo un minuto, es como si se regara el agua de 7.500 tanqueros. Todo ese líquido va hacia el río Daule y afecta al cantón Pichincha en Manabí, y a Balsare, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Daule y Novole en Guayas. La Corporación Eléctrica del Ecuador está a cargo de esa estructura. Su representante dice que están obligados a descargar el agua para evitar una tragedia. Se informó esto, ¿no? Estamos nosotros regulando el embalse y nos está ingresando esta cantidad de agua y vamos a estar descargando controladamente. Sin embargo, ya son 3.000 familias afectadas que viven en esas localidades, que amanecen inundadas. Así lo registra la Secretaría de Gestión de Riesgos, cuyo personal se desplegó para levantar información en la zona. En algunos casos están activos ya alojamientos temporales. Hemos aperturado uno en Santa Lucía, hoy lo tenemos en Balsar y posiblemente lo hagamos en Colimes. Los municipios de los 7 cantones han recibido la alerta para buscar mitigar una inundación provocada por las lluvias y el desfogue de agua de la represa.
Una de las opciones que tiene la justicia para hacer frente a la ola de inseguridad es la unidad judicial especializada creada en diciembre pasado. Francisco Garcés cuenta cómo funciona y cuántos procesos maneja al momento. La Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado es el grupo de jueces que deberá encargarse de conocer y resolver los casos relacionados a los atentados terroristas, como los que se han suscitado en los últimos meses, así como las detenciones de las principales bandas criminales y otros de tráfico de drogas o de armas, por ejemplo. La unidad está integrada por 14 jueces que tienen jurisdicción nacional y así pueden reemplazar a los jueces cantonales que pueden ser sujetos de presiones, amenazas y corrupción. Desde su creación en diciembre pasado tienen en trámite 270 causas y de estas 176 son relacionadas al crimen organizado. Los jueces de esta unidad tienen un operativo policial especial para su resguardo y con las últimas reformas legales no necesitan trasladarse por el país. En su lugar son los casos los que se ponen en su conocimiento en Quito. Pero uno de los problemas que tendrá a corto plazo es la cantidad de procesos. Que solo 2 de sus 14 jueces actúen en casos de flagrancia, que deben ser atendidos a cualquier hora en todo el país, es una de las limitantes. Ahí viene uno de los grandes inconvenientes, que sí se debe aumentar la unidad, ¿no? Debe crearse, hacerse otro concurso para crear más jueces. Otro de los problemas es que no todos los casos sobre crimen organizado llegan a su conocimiento. El problema es que esta unidad, que recién empieza su funcionamiento, los casos de flagrancia no los conocen estos jueces, sino que los conocen los jueces de los cantones en donde se produce el ilícito y luego se remite a esta unidad. Para las autoridades judiciales, esta unidad tomará más relevancia cuando 8 organizaciones criminales sean declaradas terroristas. El presidente Guillermo Lasso fue dado de alta este viernes del Hospital Militar de Quito. El mandatario fue ingresado la noche del sábado con un cuadro de infección de vías urinarias, por lo que fue internado en la unidad de cuidados intensivos hasta el martes. Hoy confirmó en su cuenta en Twitter que está de regreso a Carondelet y agradeció al equipo del hospital. La actividad eruptiva del volcán Sangay provocó la caída de ceniza durante esta madrugada, afectando a Bolívar, Guayas, Chimborazo y Los Ríos. En estas dos últimas, casas, calles, cultivos quedaron cubiertos con ceniza. Tenemos un reporte. En el cantón Guamote, en la provincia de Chimborazo, 3 parroquias amanecieron afectadas por la caída de ceniza. Una de ellas es Cebadas, con 12.000 habitantes, y donde el material volcánico cubrió gran parte de los terrenos donde se cultiva frutilla y tomate. Se quema y no vale, se pierde, dice todo. Aquí también hay cerca de 3.000 ganaderos y ahora sus pastizales, principal alimento de sus animales, están contaminados. Algunos han optado por limpiar con mangueras. Totalmente sin tenerles que darles de comer, lavando los cultivos, lavando lo que es el pasto para los animales, pero siempre hay afectaciones con los terneros pequeños, todo eso a veces llegan a morir porque eso afecta bastante en lo que es la alimentación de ellos. Porque no tenemos absolutamente nada, inclusive el agua está toda contaminada, el agua para beber, el agua para los animales. Pero la caída de ceniza del volcán Sangay también se reportó en la provincia de Los Ríos. Babahoyo, con cerca de 178.000 habitantes, fue el cantón más afectado por la caída de ceniza en la provincia fluminense. En la avenida 5 de Junio, en el centro, los ciudadanos trataron de eliminar el polvo arrojando agua en las calles y con mascarilla limpiaron el ingreso de sus viviendas y también sus vehículos. De mañana que me levanté a las 6 de la mañana. Ahí me di cuenta este polvadero que no se podía pero ni poner el pie en el suelo. Mientras que en la avenida 25 de Junio, donde a diario circulan 9.000 conductores, la neblina formada por la ceniza dificultó la movilización. En el mercado 4 de Mayo, en el norte de la ciudad, los carros que circulaban levantaban la ceniza, afectando también a los cerca de 80 comerciantes en el área. Los productos se cae, se mezcla todito y ya no podemos vender. El material volcánico cayó también en Guayas y Bolívar. En total fueron 4 las provincias afectadas. De acuerdo al Instituto Geofísico, se debió a que esta madrugada la nube de ceniza del Sangay alcanzó los 8 kilómetros de altura sobre el nivel del cráter. El coloso está en proceso eruptivo, actividad que ha venido incrementándose en los últimos 4 años y que es monitoreada permanentemente.
Vamos a la pausa y al regresar, militares refuerzan el poblado fronterizo de El Chical en Carchi ante posibles enfrentamientos entre el ejército colombiano con disidencias del ELN. Y también mafias del tráfico de tierras siguen operando en el noroeste de Guayaquil y ofertan terrenos en las zonas declaradas como alto riesgo de deslave en Monte Sinaí. Ya le contamos. La presencia militar en el límite político internacional en Carchi se refuerza ante la posible represalia de grupos armados irregulares de Colombia que fueron retirados por el ejército del vecino país. Paola Andrade con la nota. El poblado fronterizo de El Chical en Carchi se encuentra en alerta tras la llegada de tropas militares de Colombia a Tayambí, un poblado ubicado a pocos metros de Ecuador. Este territorio ha sido dominado históricamente por disidencias del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y hoy es recuperado por el ejército del país vecino. Por ello, las Fuerzas Armadas ecuatorianas refuerzan con personal la zona fronteriza ante posibles enfrentamientos. Controlando el avance o el desplazamiento de estos grupos armados ilegales, en donde pues presumiblemente estarían haciendo base para desde ahí cometer actos ilícitos y en contra del ejército colombiano. A las poblaciones ecuatorianas que se ubican en esta zona, únicamente las separa de Colombia el río San Juan. Aquí se evidencia cómo a lo largo de 8 kilómetros proliferan cultivos de coca del lado colombiano, según el jefe de operaciones del ejército de ese país. Se han presentado muchos laboratorios y muchos campos, muchos cultivos de coca en estos sectores. Las operaciones coordinadas por el ejército de Ecuador y Colombia son en toda la frontera de Carchi. En la parroquia de Urbina se realizó un control binacional en un paso informal. Estos operativos nos ayudan en el apoyo para el control del narcotráfico, el tráfico de armas, de municiones, que se puedan presentar acá en el sector. 4 destacamentos militares en frontera posee el ejército ecuatoriano en la provincia de Carchi. En Esmeraldas se redujeron las muertes violentas. En los últimos 10 días se registró un homicidio, antes por mes eran 28. Paul Romero con ese informe. En las calles, los esmeraldeños dicen que después del terror que vivieron por la matanza en el puerto, la presencia de la fuerza pública les permite movilizarse y realizar sus actividades cotidianas con algo de tranquilidad. Casi 10 días aproximadamente que no hemos escuchado, no hemos visto, ni nos hemos enterado de muertes que lamentar, muertes por asesinato. Piden al gobierno que se mantenga la presencia militar y policial. Siempre, en todos los sectores más conflictivos tienen que estar. Claro, tienen que tener más grupos especiales para combatir esta inseguridad que tenemos aquí en la ciudad. En los 10 meses de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, el Estado ha invertido aproximadamente $7 millones. Desde el pasado 11 de abril, cuando ocurrió la matanza en el puerto pesquero, las Fuerzas Armadas y la policía incrementaron las operaciones coordinadas de seguridad, un efecto disuasivo temporal. En los últimos 10 días en este cantón fronterizo se registró una muerte violenta, cuando el promedio es de 28 homicidios por mes. De enero a marzo se registró 85 asesinatos en este cantón. En este momento, en toda la provincia de Esmeraldas, están 2.000 militares y 2.200 policías distribuidos en 7 cantones. El tráfico de tierras es otro de los problemas que agrava la situación en las 35 hectáreas declaradas como zona de alto riesgo en Monte Sinaí, en Guayaquil. En ese sector se negocian terrenos de forma ilegal desde $1.000. William Young con el informe. Aquí siguen operando mafias que trafican terrenos en sectores donde está prohibido construir viviendas, incluso en áreas declaradas de alto riesgo, como este cerro, atravesado por una falla geológica. Los datos del municipio de Guayaquil indican que solo en este sitio hay más de 1.000 casas asentadas de forma ilegal, sin papeles ni permisos. Como funcionarios municipales estamos prohibidos de legalizar en áreas de riesgo. Esta es una imagen satelital de 2014. 3 años después, en 2017, las invasiones aumentaron y ahora luce así, densamente poblada.
Aunque la Secretaría de Control de Asentamientos Irregulares asegura que cada semana hay operativos, en este lugar se siguen construyendo casas de caña, mixtas y de cemento sin que nadie lo detenga o los desaloje. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, estos traficantes ofrecen un espacio o lote desde $1,000 que se abonan en cuotas mensuales. En algunos casos los obligan a pagar cada semana por supuesta seguridad y acceso a un punto de luz. El Ministerio de Vivienda inició un proceso de regularización en toda esta zona de Guayaquil, en donde desde 2019 se denunciaron a 379 personas por uso ilegal de suelo y tráfico de tierras, pero solo 56 han sido sentenciadas. 125.000 beneficiarios de 7 provincias del país recibieron 4 millones de fármacos. Esto es el resultado de las acciones que se hicieron a propósito de la falta de medicinas, el trabajo del Banco de Medicinas que se constituye como opción ante la escasez en remedios en el sistema sanitario público de salud. Lenin Artieda con más. Son miles de ecuatorianos quienes se benefician. En medio de la crisis sanitaria, que por ejemplo se evidencia en la falta de medicinas para quienes más lo necesitan, hay una alternativa. El Banco de Medicinas es una organización adscrita al Banco de Alimentos, ente no gubernamental que desde el 2011 se convirtió en el vínculo entre las empresas productoras y comercializadoras de alimentos y las personas necesitadas. El Banco de Medicinas inició sus labores 4 años después, en el 2015, y hoy abastece a 50 dispensarios médicos en 7 provincias del país que distribuyen las medicinas de manera totalmente gratuita. Hemos llegado a más de 125.000 personas con más de 4.400.000 unidades de medicinas. La dotación de medicinas proviene de 7 laboratorios privados que abastecen trimestralmente al banco, que como buen 10 organiza una distribución adecuada en función de los requerimientos. Es verdad, no tienen medicinas para todas las enfermedades, pero sí para las más comunes. Podemos garantizar el tema de tratamientos específicos, en temas de hipertensión, tenemos esa tranquilidad de que siempre nos llegan, en temas de antigripales, en temas de gastrointestinales también tenemos esa garantía de la entrega del producto. La expectativa del Banco de Medicinas es ampliar su portafolio y poder dar una respuesta a los requerimientos de tratamientos de enfermedades complejas, y están trabajando en ello. Como el cáncer, como la osteoporosis, que necesitan una medicina continua, y yo creo que es muy necesario que podamos hacerlo así. Por ello, los empresarios y la Iglesia que encabezan esta iniciativa continúan trabajando en la búsqueda de más organizaciones privadas para que participen en este ejercicio directo de inversión social, a la vena de quienes más lo necesitan. Hacemos una nueva pausa y más adelante en Televistazo. La Plaza del Bicentenario, que rinde homenaje a los 200 años de independencia de Guayaquil, es otra de las obras inconclusas en la ciudad. Y además, Rusia lanzó un misil por error en su ciudad de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, y hay 3 heridos. 2,5 toneladas de cocaína fueron halladas por la policía dentro de una vivienda en la ciudadela Urbanor, una zona residencial del norte de Guayaquil. Los agentes de antinarcóticos confirmaron que este cargamento ilegal tenía logotipos que identifican a varias organizaciones de narcotráfico. Según la investigación, este alcaloide iba a ser enviado a Europa en contenedores desde los puertos. Guayaquil, obras inconclusas. La Plaza del Bicentenario, que rinde tributo a los 200 años de independencia de Guayaquil, sigue inconclusa. Su inauguración estaba prevista para 2022. Estefanía Arias cuenta el por qué no se cumplió con la fecha. A mediados de octubre de 2021, en las calles Olmedo y Malecón Simón Bolívar, el municipio comenzó a construir un nuevo espacio cívico para la ciudad, la Plaza del Bicentenario, que rinde homenaje a los 200 años de independencia. Ahí se instaló un monumento a la bandera de la ciudad de 18.5 metros de alto y otras 20 esculturas de bronce en tamaño real que representan a los héroes de la libertad. Pero hoy esas figuras están cubiertas
puertas con plástico y hay pilas de adoquines en algunos puntos, pues falta terminar la obra. En marzo de 2022 este sitio debía estar listo, pero no sucedió. Luego se estimó su inauguración en octubre de ese año, pero tampoco se cumplió. 3 fechas han pasado y el proyecto aún no es entregado. De hecho, en enero de este año fue el último plazo. La contratista ya fue multada por estos retrasos. Sobre la sanción habló Fundación Siglo XXI, entidad a cargo de la obra, en un comunicado, pero no especifican el monto. En el documento también indicaron que el retraso de la plaza se debió a varios trabajos adicionales, como el rediseño en temas hidráulicos, sanitarios y eléctricos. El proyecto también abarca la unión de ese espacio cívico con el actual monumento a José Joaquín de Olmedo en el Malecón Simón Bolívar, un espacio que sigue la construcción. Ahora la nueva fecha de entrega, según la autoridad municipal, es mayo de este año. La repetición de las elecciones en Calacalí, parroquia rural de Quito, ya tiene fecha. Será un proceso inédito en el país, como informa Carla Delgado. Las elecciones para la Junta Parroquial de Calacalí en el noroccidente de Quito se repetirán el próximo 8 de octubre. Ocurre luego de que los votos nulos ganaran a los válidos. El proceso arrancará desde las primarias y el calendario ya está establecido. Tenemos la propuesta de que la campaña empezará el 19 de septiembre al 5 de octubre y la inscripción de candidaturas del 10 de junio al 24 de junio. Es un tiempo pequeño, lo que más hemos podido reducir. Los ciudadanos de la parroquia aspiraban que la renovación de autoridades se cumplan en el menor tiempo. Es la primera vez que se repite un proceso electoral en el país. Este viernes se definirá el presupuesto para estos nuevos comicios. Y el primer proyecto de ley de iniciativa ciudadana de este periodo inicia su trámite en la Asamblea y se trata de una reforma que busca cambiar la composición del Consejo Directivo del IES, promovido por 2 organizaciones de jubilados. Patricio Díaz confirma que obtuvieron las firmas de respaldo necesarias. El legislativo tiene en sus manos una reforma que busca cambiar los poderes en el Consejo Directivo del IES. Aumenta de 3 a 5 sus vocales. Proponen 2 representantes de los afiliados, 1 de los jubilados, 1 por los empleadores y otro designado por el Ministerio de Trabajo. Se trata de una iniciativa de la Asociación de Afiliados y Jubilados del IES Pichincha, la cual alcanzó 54.000 firmas de respaldo para que sea tratada por la Asamblea. Pero además del texto incluye otra reforma legal para que el IES pueda recibir el Banco del Pacífico como parte de pago de la deuda del Estado con la institución. Al ser una iniciativa ciudadana, la ley dispone un plazo límite diferente al de una ley tramitada ordinariamente. El texto llegó esta semana a la Comisión de Trabajo para su trámite. Existe un plazo de 180 días para el tratamiento de este proyecto de ley, o si no, será aprobado como fue enviado. Es decir, tenemos que trabajarlo de manera inmediata. Sin embargo, desde la llegada del proyecto a la Asamblea ya le restarían algo menos de 150 días. Moradores de un barrio del norte de Quito realizaron un plantón contra la inseguridad y toman acciones para prevenir robos. Los detalles con Carlos Luis Carrillo. Las voces son cada vez más fuertes. Y es que los vecinos buscan hacerle frente a la delincuencia con los recursos que tienen: pitos, pancartas y hasta ollas. Armada con mis peroles, la única manera que tenemos de defendernos, ya que la inseguridad está terrible en nuestro barrio. Es el caso de quienes viven en el barrio de la Mena del Hierro, quienes decidieron hacer un plantón en contra de la inseguridad y exigir a las autoridades mano dura y cambios en las leyes. Deberíamos cambiar muchas leyes en las que no les protejan tanto a los ladrones, a los criminales, y sean detenidos. Si ya la policía hace el trabajo de detenerles, pues les sean juzgados. Por acá los robos y asaltos se dan en todas las formas y modalidades. Incluso advierten la presencia de los llamados vacunadores. ¿Ya hay vacunadores aquí en esta ciudad? Ya han anunciado, pero no van a poder porque aquí, así como estamos el día y la noche.
Estamos que nos echamos ojo entre todos. Dice que se están preparando con la instalación de equipos tecnológicos y así identificar a quienes traten de robarles la paz. La idea de este plantón es poder reunirnos toda la población, todo el barrio y poder poner las alarmas por nuestra parte si el gobierno, el Estado no nos ayuda. Unidos, buscan evitar ser blanco fácil de los asaltantes. La reserva Hemisferios, localizada en la provincia de Napo, es un verdadero paraíso de la biodiversidad. Fernando Terranova con más información de esta área protegida de más de 2.000 hectáreas. A la reserva Hemisferios se llega después de un viaje de 3 horas en carro desde Quito. Este espacio protegido está ubicado en la parroquia Cosanga, provincia de Napo, en la puerta de entrada a la Amazonía ecuatoriana. Esta reserva está protegida desde el año 2019. Tiene más de 2.000 hectáreas de extensión. Y ahora mismo nos vamos a adentrar en ella para ir descubriendo paso a paso toda esa riqueza en biodiversidad, en flora y en fauna que tiene este espacio de la naturaleza. La biodiversidad se dejó ver en cada paso. Es una lombriz, pero única de esta zona. Pero esto es una bebé. O sea, las grandes pueden medir 1,5 metros. La Universidad de Hemisferios gestiona el terreno desde 2019, cuando lo recibió en donación, a más de 2.000 metros de altitud. La temperatura es particular. Bueno, nuestras primeras impresiones al adentrarnos en la reserva de Cosanga es el clima. Es una especie de temperatura híbrida entre la sierra, la Amazonía, por eso es que hay bastante humedad, pero como ven, igual hace un poco de frío. Y de hecho, pues el clima en el que estamos es lo que hace distinta la vegetación. Totalmente diferente a la de la costa. Es una zona lluviosa donde la humedad se condensa en los mantos de orquídeas, bromelias y helechos que sirven de fábricas naturales de agua dulce. Este es el musgo que está en peligro de extinción y que se usa en los nacimientos. Más que el hecho de que esté en peligro de extinción es la afectación que hace al ecosistema, porque este musgo es el que retiene la humedad, retiene agua y luego la canaliza hacia el suelo y otro tipo de espacios de cuerpos acuíferos. Condiciones que conllevan a la riqueza de fauna. Hay mamíferos grandes y conocidos, simpáticos, como el oso de anteojos, hay el puma, el oso hormiguero gigante, hay cuchuchos, hay monos nocturnos, hay cientos de especies de ranas. Pero lo que más hay son aves, cuyos trinos armonizan todo el recorrido. Se calcula que en esta zona, incluida toda la cordillera de los Guacamayos, hay alrededor de 300 especies de aves. Tú las puedes escuchar. Sí, de hecho las estamos escuchando. Pero en esta hora del día es difícil verlas, ¿no? Hay que madrugar mucho para poder observarlas. Entonces ahí hay una oportunidad también de fomentar un ecoturismo de forma responsable. Correcto. Sin embargo, como suele ocurrir con los ecosistemas biodiversos, enfrenta también amenazas. Tú nos decías que quizás no es que hay que salvar el planeta, sino dejar que se reconstituya solo. Creo que parte de salvar al planeta es comprender que el planeta es un organismo vivo. Es un organismo que funciona y se defiende por sí solo ante diferentes eventos y sucesos. La Tierra ha vivido durante miles de millones de años sin nosotros, los seres humanos. Nosotros somos dependientes del planeta. El planeta no es dependiente de nosotros. Un tesoro inhóspito, con un alto potencial turístico y de investigación, que más que cuidado, merece el respeto de todos. Y como todos los viernes, le invitamos a escanear con su celular el código QR que aparece en su pantalla. Usted también puede ayudar al planeta con pequeños cambios. Compartir este contenido marca la diferencia. Ecuaterra llegó a ustedes gracias al auspicio de Kia, huella para un futuro mejor.
El Ministerio de Salud y la Policía Nacional firmaron un convenio para que pacientes del Hospital Psiquiátrico Julio Endara reciban tratamiento con caballos. Alex Pila con el tema. La equinoterapia es un tratamiento cognitivo y emocional que busca una conexión entre el paciente y los caballos. La mente está conectada con el cuerpo, entonces trabajando en la parte física, podemos trabajar también sobre la parte mental y cognitiva y también afectiva, emocional. Adriana tiene 24 años y hace 7 meses sigue el tratamiento, que inicia con un calentamiento, la familiarización con su nuevo amigo, para después realizar un recorrido y actividades que le ayuden a la motricidad fina. La conexión es como una persona, como sentirse una persona, le tratamos, le besamos, nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy bacano porque es una persona, el caballo, como nosotros. Como ella, 132 pacientes se beneficiarán del tratamiento, luego que el Hospital Psiquiátrico Julio Endara firmó un convenio con la policía. Son pacientes de todo tipo de patología mental, son pacientes que están en este momento internados en el hospital, pero que están próximos ya a recibir el alta en un área de transitorios. Vamos a iniciar también con pacientes que están en área permanente, de permanente internación. Según la policía, es el primer convenio en Pichincha y esperan que se replique en otras ciudades. Están abriendo los convenios porque aquí hay algo importante que deben conocer. El único que puede derivar a la equinoterapia o la terapia alternativa es un médico especialista. Esa es la parte que arranca el proceso. Cada uno de los pacientes realizan esta actividad una vez por semana en la unidad de equitación de la policía.